todo, porque hoy, como cada martes, nos visita María Roca. Qué bárbaro, estuve viendo la nota y me parece impresionante lo que hace. Increíble que haya adivinado el nombre de la persona que estaba pensando, que se llama Cecilia, y lo dijo. Bueno, en fin, nos recuperamos y nos metemos no en los superpoderosos, sino en los superagers, pero que podrían ser super envejecedores sería sí, como la traducción exacta. Pero bueno, también es un tema el tema de la traducción de envejecimiento, porque desde el español le vemos como una cuestión negativa, ¿no? Como un tinte negativo a la palabra envejecimiento. En inglés, aging habla más como nada, los años que pasan. O el anti-aging, todos queremos una fórmula para dejar de envejecer. Bueno, pero la propuesta del tema de hoy es hablar del super-aging o los super-agers, que son una población muy particular de personas de más de 80 años que logran mantener su memoria como si tuvieran 50 o 60. De hecho, esa es la definición. Ustedes saben que la memoria es una de las funciones que disminuye con la edad, puede disminuir desde un aspecto patológico y ser, por ejemplo, la evidencia de alguna enfermedad neurodegenerativa, pero aún si eso no pasa, hay ciertos cambios que son esperables con la edad en la memoria. Nos cuesta más acordarnos de cosas recientes o acordarnos de detalles, más allá de que no sea una enfermedad en sí misma. Bueno, a los superagers ni siquiera les pasa eso, y es lo que tienen de interesante. Hubo una investigadora que habla del tema que está en la Argentina, creo que de vacaciones, pero bueno, tuvimos la suerte de recibirla en INECO y nos contó un poco qué es lo que saben de esta población tan particular, que insisto, son personas que tienen 80 años, pero que su memoria funciona como si tuvieran 50 o 60. Esto lo saben o los encuentran porque nosotros, para evaluar la memoria de las personas, contamos con test, y hay test de aprendizaje de listas de palabras. Yo te leo una lista de 15 palabras varias veces y en un rato te pregunto cuáles te acordás. Bueno, la mayoría de las personas... El memo test, ¿viste? El memo test. Bueno, son las técnicas que nosotros tenemos. La mayoría de las personas de 80 años recuerda aproximadamente, después de los 30 minutos, 5 palabras. Estas personas recuerdan 9 palabras, que es lo que recuerdan en promedio las personas de 50 o 60 ¿Pero años. es algo genéticamente con lo que se nace o cualquiera de nosotros puede ingresar a ese club? No, eso es lo interesante. Todavía no sabemos. Recién lo están identificando. Han encontrado 290 personas por el momento. Es una parte muy chica de la población. Es el 5% de las personas de más de 80 años. Y están tratando justamente de ver qué es lo que los hace especiales. Si hay algo que podamos hacer para entrar a ese grupo, o si hay algo genético, o si hay algo que tenga más que ver con lo biológico, o con lo que vos comas, o con el ejercicio. Y bueno, como te digo, han estudiado más o menos a 290 personas que, una vez que las identifican y que cumplen estas características, más de 80, pero que su memoria funciona mucho mejor que las personas de 80 años, y les hacen todos los años distintos estudios de sangre, ahí ven un poco la genética, estudios de cerebro, miden el grosor de distintas áreas del cerebro y la estructura del cerebro en sí mismo, les hacen evaluaciones de memoria, les preguntan cosas con respecto a sus hábitos. Y los hallazgos son muy interesantes. ¿Cuál fue el dato que más te sorprendió al analizar a estos superancianos? A mí, yo no los analicé, los analizaron en la Universidad de Northwestern, pero a mí lo que más me sorprendió es que la corteza cerebral, a medida que envejecemos, empieza como a perder grosor, ¿no? Y eso se supone que es parte de lo que pasa con las funciones cognitivas en el envejecimiento. En estos superagers, el grosor disminuye 2 veces más lento que en las otras personas de 80 años. Como que la pregunta podría decir, bueno, ¿empezaron con una corteza más ancha? No, lo que parece es que el grosor cortical lo pierden 2 veces más lento que el resto de las personas de su misma edad. Entonces ahí hay un factor protector que también hay que ver de dónde viene, pero es como algo muy interesante. Su cerebro ya es distinto. También midieron qué sucede en distintas áreas del cerebro, y lo que muestran o lo que encontraron es que no solo que tienen la corteza general como que disminuye más lento en la pérdida del grosor, sino que hay un área en particular que se llama del cíngulo anterior, que tiene más neuronas von Economo, que ahora te voy a contar qué son, más neuronas von Economo que lo que tienen el resto de los cerebros de las personas de su misma edad. Las neuronas von Economo son unas neuronas muy particulares que tienen características morfológicas muy particulares y que están en áreas del cerebro muy particulares, pero que se ven particularmente en las especies que tienen mucho contacto social, ¿no? En las especies que tienen comunidades sociales más complejas hay más de estas neuronas.
Y en general, las personas las pierden con el envejecimiento y en determinadas enfermedades se pierden más todavía. Estos superagers tienen más neuronas von Economo que lo habitual, inclusive como en edades más de juventud, en la corteza del cíngulo anterior, que es una corteza que se asocia también a las relaciones sociales. Entonces de ahí van a ver qué pasa con la forma de vida de estos superagers y de ahí se contesta un poco lo que vos preguntás. ¿Puedo hacer algo para meterme en el club? Bueno, por lo menos podés hacer algo para estar más cerca. Pero es como tener la cuenta bancaria mental llena. Claro, está buenísimo, digo. ¿Por qué sucede que las mantienen más? No lo podemos saber, probablemente tenga que ver con algunas características más biológicas, pero con respecto a los hábitos es interesante, porque en ese grupo de superagers, por ejemplo, el 75% toma bebidas alcohólicas. Hermoso. Es decir, hay gente que hace ejercicio y gente que nunca hizo ejercicio ni piensa hacer ejercicio. Hay gente que toma y gente que no toma. Gente que toma, que come saludablemente y gente que no come saludablemente. No digo que estas variables no tengan un impacto, lo hemos discutido siempre, pero lo que los parece hacer especiales, y esto se conecta con lo anterior, es la cantidad de vínculos sociales que tienen activos. Es decir, son personas que están todo el tiempo en contacto con otras personas, en comunidad, haciendo actividades cognitivas, muy involucradas con el propósito de su vida, escribiendo libros, lo que fuera que hicieron en su vida lo mantienen muy activos, incluso laboralmente, ¿no? Entonces me parece que el tema, más allá de lo que nos enseña científicamente, que no hay nada más que dos trayectorias, no es o me enfermo o no me enfermo pero pierdo la memoria, hay tres trayectorias, ¿no? Es o puedo tener una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer, o puedo tener un envejecimiento normal donde puedo perder un poco la memoria pero no llega a impactar en mi vida todos los días, o puedo mantener mi memoria, ¿no? El caso más resonante que se nos viene a todos en la cabeza es el de Mirta Legrand. Bueno, el de Mirta Legrand, exactamente. ¿No? Fundación INECO en su momento le dio un premio de cerebro saludable, ¿no? Es un caso tal cual, entraría perfectamente, no la conozco, no he evaluado su memoria específicamente, pero por lo menos por lo que uno conoce, pareciera ser una superager total. Y es muy interesante esto que decís, porque uno tiende, estas cuestiones, el ver el envejecimiento como algo negativo, que perdés actividad, que te quedás más solo, que estás más lento, que perdés funciones cognitivas, también tiene un impacto en cómo envejeces. Aquellas personas que tienen una mirada más positiva del envejecimiento y ven el envejecimiento como una etapa de oportunidad, como una etapa de actividad, para hacer cosas que quizás antes no tuviste tiempo de hacer y se vuelven a encontrar y ven el envejecimiento como algo bueno, esas personas envejecen mejor y más saludablemente. Entonces me parecía que era un tema interesante para traer sobre la mesa, para también empezar a romper un poco estos prejuicios o estereotipos con respecto a el paso del tiempo, a la vejez, que sí o sí perdés la memoria. Bueno, mira, aparentemente no, y hay cosas que podemos hacer a ese respecto. Lo que decimos siempre de cuidar de la salud cerebral, pero en este caso en particular, cuando estudiamos a las superagers, traen este tema del contacto social, los vínculos con la comunidad y el mantenerte intelectualmente activo. Hacer crucigramas y hacer sudoku, ¿eso ayuda? Bueno, es una pregunta que nos hacen mucho. Y en realidad lo que ayuda es tener un desafío intelectual. Si vos te pasaste toda la vida haciendo sudokus y los haces muy fácilmente, no es un desafío intelectual, ¿no? Si no lo hiciste nunca y estás aprendiendo a hacer algo nuevo y aprendes estrategias, puede ser de ayuda. De todas formas, yo trabajo mucho en lo que es la estimulación cognitiva, en adultos mayores, etcétera, y lo que siempre les digo es lo más importante es que el nivel de desafío intelectual esté en tu vida real, no en un cuaderno donde haces sudokus o en un taller de memoria. Fíjate de hacer un curso de escritura, un taller de lectura, ir a ver un ciclo de cine, aprender algo nuevo, aprender un instrumento, ver que estás en una etapa de la vida donde todavía tu cerebro se nutre del entorno, que tu cerebro todavía aprende cosas nuevas y que si lo ves así vas a tener más chances de envejecer saludablemente. A ver, los lazos sociales muy fuertes. Una de las características de estos superagers. Vivimos en un mundo invadido por pantallas, donde también todo eso nos lleva al aislamiento. Quiero decir, en esa ilusión de poder entrar al club de los superagers hay algo que nos frena a todos, porque el envejecimiento también va de la mano de la soledad. Exactamente, el envejecimiento va de la mano de la
soledad, la enfermedad va de la mano de la soledad. De hecho, te iba a hacer como ese paralelo. Hay un estudio que se llama el estudio longitudinal de Harvard, que es un estudio que estudia la felicidad, básicamente, la felicidad de las personas, ¿no? Que siguió a personas desde su juventud hasta el envejecimiento. Y lo que muestran es que, si bien cuando empezaron la universidad o a esa edad creían que lo que los iba a hacer más felices era el éxito y el dinero, o después cuando llegan a la adulta dicen, no, me equivoqué. Eran los vínculos y las personas, ¿no? Entonces esto, la memoria, la felicidad, esto que vos decís, el estar activo, el estar saludable, ¿no? Y es importante con respecto al tema de las pantallas. Yo por lo menos no soy una gran detractora de las pantallas. Me parece que la pregunta es ¿para qué las estamos usando? Si vos estás usando las pantallas para mantenerte en contacto, por ejemplo, con las personas con las que fuiste a la escuela, o tenés una amiga que se fue a vivir afuera y entonces querés estar en contacto, eso no resta, ¿no? Lo que resta es si vos estás scrolleando sin registrar nada de lo que haces, si estás todo el tiempo con las pantallas y te hacen todo por vos y vos no pensás para nada, digo, pero por ejemplo en la pandemia para los adultos, para todos, digo, las pantallas fueron una manera de relacionarnos. Entonces hay que aprender a usarlas saludablemente para que no nos enfermen y en algún contexto pueden mantenernos más activos, ¿no? Imagínate todo lo que tiene para aportar una persona de 80, qué sé yo, en el manejo de un negocio, en el manejo de una empresa, en la experiencia vital, en la relación de familia, y las pantallas a veces permiten hacer eso más público, ¿no? Que se llegue más a más gente, ¿no? Por ejemplo, hoy daba este mismo ejemplo en otra reunión que tuve. Yo tenía un curso que era los sábados presencial para que venga la gente del interior. Qué pavada, los hicimos cursar de 8 de la mañana a 18 horas para que puedan venir la gente del interior, y se cursaba una vez al mes, por eso lo hacíamos así. Y hoy todas esas personas nos pueden ver vía la pantalla, ¿no? Entonces la pantalla puede ser también algo que te integre. Cuidado si te pasa esto, ¿no? Que en realidad lo que está haciendo es apagar tu cerebro, apagar tus relaciones y no mirando lo que tenés alrededor. Y hablamos igual en contraposición también a lo que recién te decía, esto de las pantallas, el aislamiento y la soledad. Hablamos también de que, bueno, se ha estirado la calidad de vida. Hoy, viste, alguien de 70 años ya no es un viejo, sino que, bueno, pensando en esas nuevas generaciones, ¿crees que puede haber un porcentaje mayor de superagers? Bueno, cada vez va a haber más, no sé si un porcentaje mayor de superagers, pero sí va a haber cada vez más superagers porque hay personas más grandes también, como vos bien decís, las personas viven más tiempo. Hay algo que quiero decirte con respecto a lo que mencionaste, que es las personas viven más tiempo, pero no necesariamente viven más tiempo mejor. Que eso es un problema, ¿no? Básicamente se alarga la cantidad de años que vivimos, pero la cantidad de años de vida saludables no se alarga al mismo ritmo, ¿no? Entonces, esto es algo que vuelve estas conversaciones muy importantes, porque si después de esta conversación la gente entiende que tiene que invertir en sus redes sociales, que tiene que mantenerse activo, que no tiene que creerse este estereotipo de todas las personas grandes tienen que estar metidas en su casa y esperar a que las vengan a visitar, bueno, tenemos más chance de que esa calidad de vida también acompañe a esos años de vida que se vienen agrandando, siendo cada vez más. Para que calcule, se dice más o menos que entre generación y generación ganamos 10 años en expectativa de vida, ¿no? Entonces, si la generación anterior la expectativa de vida era 70, bueno, nuestra generación va a tener 80 y la generación de nuestros hijos va a tener 90, como que se suman más o menos 10 años por generación de expectativa de vida. Hoy en la Argentina hay una diferencia entre hombres y mujeres, pero será 80 años la expectativa de vida, que como vos decís, digo, antes era... Ahora, ayer mostraba esta investigadora, Emily, un video de los superagers y había una mujer de 109 años, que vos la veías y no sabés lo que era, te transmitía actividad. Yo me sentía cansada de verla, de lo bien que estaba y lo activa y cómo te contaba y lo que le divertía. Le hicieron una entrevista, todas además, viste, había muchas mujeres, hay más mujeres en el grupo que ellos estudian. Creen que tiene que ver con dos cosas. Una, las mujeres vivimos más tiempo, y dos, nos anotamos más en los estudios de investigación. Claro. En general participamos más de los estudios de investigación. Somos más, ¿no? Conejillo de India. Pero realmente era impresionante ver los niveles de actividad, ¿no? Entonces, sí, cada vez va a haber más superagers, hay que estar atento a esto que está pasando poblacionalmente, porque tenemos que lograr llegar mejor, ¿no? Y te traje acá algunos ejemplos que me parecieron geniales para tratar de romper este estereotipo, y que siempre cuando pensás en alguien viejo, es como que decís viejo es malo. Bueno, falso, ¿no? Mira, Verdi compuso Falstaff a los 79 años. Frank Lloyd Wright diseñó el Guggenheim de Nueva York a los 91.
Oliver Sacks, que es un neuropsicólogo, un neurólogo que nosotros seguimos mucho, publicó su autobiografía a los 81. Y Winnie Nelson, que es un cantante de country que yo adoro, grabó un álbum llamado Bluegrass a los 91 años en 2024 y siguió de gira. Entonces, tratemos de pensar en estos ejemplos porque pensar positivamente con respecto a esta etapa de nuestra vida nos va a permitir vivirla mejor sin duda. Aceptar el paso del tiempo, asumir la edad. Viste que hay gente que dice, no, yo no cuento mi edad. No, ya ahí es el primer error. Digo. Claro, porque es como pensar que la edad tendría algo malo, claro. ¿no? Porque ahí empieza el primer prejuicio o el primer estigma, ¿no? Como que envejecer es algo malo. Y en realidad, no sé, vos me preguntás a mí si estoy mejor ahora o a los 25, y a nivel global seguro que estoy mejor ahora, no me cambio por nadie. Y a la mayoría de las personas les pasa eso, ¿no? Es más como la mirada de la fuera del paso del tiempo. ¿A vos te sentís mejor ahora que a los 20? Sí, no te digo que corro igual de rápido, pero estoy mucho más feliz ahora que a los 20. Me siento mucho más plena porque la experiencia, digo, el haber sido madre, el haberme desarrollado en mi carrera, mirar las cosas con perspectiva. Antes todo me parecía el fin del mundo, todo me parecía gravísimo. Ahora todo lo veo con nada. Es cierto que las funciones cognitivas pueden decaer un poco con la edad. Y si te digo cuándo empiezan a decaer es para morirse. Son alrededor de los 35. Sí, es una locura. Es una locura. Pero hay otras que siguen creciendo y siguen mejorando con la edad, como por ejemplo el vocabulario, la capacidad de tolerar la frustración, de manejar el estrés, de gestionar emociones. De gestionar emociones, de ver las cosas con perspectiva. Por eso las abuelas y las madres nos dan tan buenos consejos, aunque no compartan nuestra generación o nuestros mismos problemas, porque lo que vienen a traer es esa sabiduría, ¿no? Entonces, en vez de centrarnos en aquello que sí cambia, pero no necesariamente cambia a un punto tal que no te deje vivir independientemente, ni mucho menos, sino que puede no cambiar, como muestran los superagers, sino que también, digo, centrémonos en lo positivo, en aquellas cosas que mejoran y que son cada vez mejor. Pero tiene que ver también con un cambio social, ¿no? Porque a nivel sociedad siempre se lo menosprecia al abuelo, a la persona mayor, Es que ¿no? el estereotipo, el otro día hablaba con alguien que hace marketing que me decía, y si lo único que tratan es de venderle pañales, y lo cierto es que es una población súper, muy grande, va a ser cada vez más grande, que tiene bastante poder adquisitiendo, digo, que de ninguna manera todos usan pañales, ¿no? Entonces ya está mirado todo como algo, digo, como centrado en lo negativo. No sé si sigue siendo así. Por eso lo aclaro, pero yo trabajé una vez con un equipo que hacía caminatas por la ciudad y la mía se llamaba estereotipos, ¿no? Entonces veíamos cuáles eran los estereotipos que se veían en la ciudad. Por ejemplo, las jugueterías que tenían divididos los juguetes para niños y para niñas, ¿viste? Entonces tenías todos los rosas y las muñequitas en un lado. Y en el registro civil de la calle Uruguay, porque hicimos por ahí el recorrido, cuando vos veías, ¿viste? Que están como todas las personas representadas, hay una mujer, las dos personas que eran adultos mayores, ella era peticita y agarrada así de un carrito y él con un bastón. No sé, mi mamá tiene 77 y está muy lejos del bastón y muy lejos de ser una persona vulnerable, es una persona tan vulnerable como yo, quiero decir, una mujer activa, con fuerza. Entonces, sí, tal cual, es un cambio social que tiene que ver con cómo... ya hablamos varias veces de cómo el cerebro tiende a categorizar y está bueno que sí. No sé, hay un problema en el edificio y tenés una persona de 77 que le cuesta caminar y una de 32 que no, ayudes a la de 77. Pero si a la de 77 no le cuesta caminar y la de 33 sí, bueno, dale. Entonces a veces estamos actuando por ese estereotipo en situaciones que no corresponden. Y realmente uno puede tener una vejez muy, muy activa, muy, muy saludable, muy, muy plena, ¿no? Y me parece que está bueno también hablarle a ese grupo de gente que sepamos que existen y que estamos acá para cambiar estos estereotipos y miradas sociales del envejecimiento, porque además todos vamos a estar ahí y nos gustaría que cuando lleguemos ahí la mirada sea más positiva. Es inevitable eso, quizás de las únicas cosas. Inevitable es el paso del tiempo, ¿eh? Mientras tanto, disfrutar, aprovechar. Para cerrar, María, una recomendación para quienes nos ven, escuchan. Si hay una sola acción o varias, ¿no? Para entrenar nuestro cerebro hacia los 80 años. ¿Cuál sería? Bueno, mantenerte en contacto con el mundo y mantenerte en contacto con la gente. Eso te va a dar no hay mejor estímulo para un cerebro que otro cerebro. Entonces, mantenerte activo en tu comunidad, activo con tu grupo de amigos, activos con tu familia, eso es uno de los principales factores que te va a proteger del paso del tiempo, por lo menos con lo que tiene que ver con lo cognitivo. Bueno, ¿no? Estamos todos armando salidas para esta noche, comidas, encuentros. Bueno, no cuesta tanto, además la pasás bien, sí, digo, ¿no? A veces el frío da fiaca, decís, bueno, no, a ver. Bueno. Estamos en época de temporada baja, es verdad, claro, de salidas. Pero a lo largo de la vida es algo que hay que cuidar con todas las cosas que siempre mencionamos, pero hoy hablando
hablando específicamente de esta población, quiero hacer énfasis con esto, ¿no? Mantenerse activo, social y comunitariamente es una de las mejores cosas que podemos hacer. María Roca, un placer. Un placer siempre estar acá. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Nosotros seguimos acá en Now 97.9 hasta las 5 de la tarde. Te acompañamos, obviamente,